¿Alguna vez has dudado de tu fe y pensaste, ¿qué me pasa? ¿Será que estoy bien? ¿Será que sigo siendo cristiano? Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Dudar no te hace menos cristiano. De hecho, la duda puede ser el camino hacia una fe más profunda. He caminado con Jesús por más de 30 años y he conocido líderes, pastores y creyentes que han pasado por diferentes temporadas de dudas. Y cuando salieron del otro lado, la fe de ellos era una fe más fuerte, era una fe fortalecida. La duda nunca los destruyó, la duda los transformó. Y yo también he estado ahí. Yo he pasado por momentos donde oré, leí la Biblia, incluso prediqué. Y en esos momentos me preguntaba, ¿dónde está Dios? Es más, te soy bien sincero. A veces pienso que si alguien escuchara mis dudas, creería que no soy cristiano. Pero descubrí que si las dudas son manejadas de manera correcta, en vez de alejarnos a Dios, nos acercan a Dios. Y en este video quiero mostrarte 7 razones bíblicas por las que dudar en tu fe no te hace más débil. Pero no solo eso, quiero mostrarte cómo Dios usa la duda para llevarte a una fe más viva, más real, una fe fortalecida. Muchos cristianos crecimos con esta idea de que no podemos cuestionar a Dios, porque si le hacemos preguntas a Dios es como si fuera una falta de fe. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos dice que los amigos de Dios también le hacen preguntas a Dios. No sé si recuerdas la historia acerca de la conversación que tuvo Dios con Abraham acerca de Sodoma. Bueno, Abraham cuestionó la justicia de Dios acerca de los planes que él tenía con Sodoma. Abraham le preguntó, ¿destruirás al justo junto con el malvado? Y lo increíble no fue que Abraham preguntó, sino que Dios le respondió, se ajustó a su pregunta y se acercó a Abraham. En Éxodo 3 también tenemos la historia de Moisés, cuando Moisés cuestiona a Dios y le pregunta, ok, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir al pueblo cuando yo vaya y le diga, Dios me envió? ¿Qué nombre les digo? Y Dios en ese momento le da una revelación poderosa que hasta el día de hoy nos sacude. Dios le dijo, yo soy el que soy. Es la primera vez en la Biblia que Dios revela su nombre. Si Moisés no hubiera tenido el valor de preguntarle a Dios, no tuviéramos hoy en día la revelación del nombre de Dios. Jacob luchó con Dios hasta el amanecer. No entendía, pero tampoco soltaba. Pero Dios no lo desechó. Dios lo bendijo y le cambió el nombre. La bendición estuvo en la lucha. La bendición estaba en las preguntas. Tenemos que entender que preguntar no es rebeldía ni falta de respeto. Más bien todo lo contrario. Es como reverencia, es querer entender. Es decir, yo no tengo las respuestas a estas preguntas y por eso vengo a ti, porque tú sí las tienes. En Mateo 7:7 Jesús nos invitó a hacer esto. Dijo, piden y se les darán, busquen y hallarán. ¿Qué son eso? Esos son preguntas. Tus preguntas no te alejan de Dios. Tus preguntas son una puerta que lo que hacen es acercarte a Dios. La duda no es un signo de fracaso en tu camino espiritual o en tu viaje espiritual, sino es un capítulo normal en tu viaje de la fe. Volviendo otra vez a Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo a una edad avanzada, él no lo creyó, él dudó, él incluso se rió. Piensa en Juan el Bautista, que Jesús se refirió acerca de él como que no habrá un profeta mayor que Juan el Bautista. Cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista dudó. Él preguntó, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Los discípulos vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y la Biblia dice en Mateo 28 que algunos lo adoraron pero que otros dudaron. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los regañó? ¿Los reemplazó? No, Jesús, a esos que lo adoraron y algunos de ellos que dudaron, Jesús les dio la gran comisión, les dijo, vayan y hagan discípulos. La duda no descalificó a los discípulos y si tú vives temporadas de duda, escúchame bien, la duda no te descalifica. Dudar es de humanos. Nadie quiere ser conocido como el discípulo que duda. Pero a veces, si te pones a pensar, ese título es más humano que ofensivo. Habla más de la realidad de nuestra humanidad. Tomás se le conoce como el discípulo que duda, pero cuando ves bien su historia te das cuenta que su fe es más fuerte que lo frágil. Pensamos que su fe es frágil, pero en realidad su fe es fuerte. Fue el único que dijo en Juan 16, vamos con Jesús aunque muramos con él. Ese es Tomás el que dudó. Cuando Jesús estaba hablando del cielo y de las moradas que iba a hacer, él fue el que dijo, Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? Muéstranos el camino. Era un hombre que tenía preguntas reales porque tenía una fe real. Si ves, cuando tú vienes a Dios con preguntas reales, significa que tu fe es una fe genuina, es una fe real. Y cuando Jesús resucitó, que Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo,
Jesús no lo reprendió. Jesús lo buscó, le mostró las heridas y le dio lo que necesitaba para creer. Jesús lo encontró en su duda, porque Dios nos encuentra en nuestras preguntas y en nuestras dudas. Porque Dios no se aleja de los que dudan, sino que va al encuentro de aquellos que hacen preguntas sinceras. Jesús te alcanza en tu duda. Pedro caminó sobre las aguas y en un momento su fe fue inquebrantable, pero luego vio las olas, vio el viento, puso su mirada en la tormenta y en ese momento dudó. Y poco a poco en la duda comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dejó hundirse como castigo. Estás dudando, ahora húndete. Jesús no le dijo, ahora ya no sirves por tu duda. No, Mateo 14:31 dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Jesús lo alcanzó en medio de su duda. Si ves, cuando Pedro dudó en medio de un milagro, Jesús no lo abandonó. Lo alcanzó justo ahí, en medio de su tormenta. Porque Jesús no espera que tengas una fe perfecta, sino que no le sueltes la mano. A veces pienso que mientras más lidiamos con nuestra duda de la manera correcta, esto produce más fe en nosotros. Volviendo a la historia de Tomás en la resurrección, él regresó a pesar que había dicho, si no lo veo, no lo creo. Él no se fue, él no abandonó, él regresó al lugar donde estaban los discípulos. Y Jesús lo recibió y Jesús le mostró las heridas. Y Tomás respondió con una de las declaraciones más poderosas y más hermosas de todo el Evangelio. Juan 20:28, él dijo, Señor mío, Dios mío. Y cuando lees el contexto, yo no sé realmente si Tomás tocó las heridas o no. Yo creo que fue suficiente con ver a Jesús. Ahora, ¿qué tan profunda fue su fe después de esos eventos? Después de su duda y que Jesús le respondió su duda. Según la tradición, él fue el que llevó el Evangelio, el mensaje de Jesús hasta la India y que murió defendiendo esa fe que algún día cuestionó. Tú sabes que Jesús no le tiene miedo a tus dudas porque él sabe el tipo de fe que puede salir de esa duda. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que preguntar me acerca a Dios. Hay una idea errónea que nos hace creer que la madurez espiritual es igual a no cuestionar a Dios. Pero a veces la mayor señal de madurez espiritual es decir, no sé qué significa esto, no entiendo, necesito entender. Preguntar es un acto de humildad porque reconoce que tú no tienes la respuesta y que la respuesta no está en ti y que tienes que ir a Dios, que todo lo sabe, para que te dé la respuesta. Eso significa que estás reconociendo que Dios sabe más que tú, que Dios es mucho más sabio que tú. Cuando Moisés preguntó ¿quién eres?, Dios le dio una revelación que cambió toda la humanidad. Cuando Abraham cuestionó la justicia de Dios, Dios no solo lo escuchó, Dios lo honró. Porque cada vez que te acercas a Dios con una pregunta sincera, te acercas más a su corazón. Pedro negó a Jesús 3 veces y cuando Jesús más lo necesitaba, lo traicionó. Lo negó con palabras y con miedo. ¿Y qué hizo Jesús después de resucitar? Jesús lo buscó y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y lo restauró. Una pregunta, ¿quién predicó el primer mensaje de la iglesia donde 3,000 personas pusieron su fe en Jesús? ¿No fue Pedro el que predicó en Pentecostés? ¿Quién fue el líder de la iglesia de Jerusalén? Fue Pedro, ese que lo traicionó, ese que dudó, ese que lo negó. Fue él el que escribió en Primera de Pedro, ustedes eran ovejas descarriadas, pero han regresado a su pastor. Dios no te usa porque nunca fallas o porque nunca dudas, sino porque regresas a Él después de que fallas. Tal vez creciste pensando que dudar era fallar, pero hoy viste que estás en buena compañía, que Abraham preguntó y fue escuchado, que Moisés preguntó y conoció el nombre de Dios, que Tomás dudó y fue restaurado, y que Pedro cayó y fue levantado como un gran líder. Y tú no estás descalificado. Escúchame bien, Dios no rechaza al que duda. Dios responde, Dios lo restaura y Dios lo usa. ¿Sí ves? Porque la fe no es tener todas las respuestas. La fe es no soltar a Dios y ir a Dios mientras buscas las respuestas. Si ahora tú dices, quiero una fe que resista, una fe que se mantenga firme incluso en medio de las dudas, entonces necesitas ver este video, El secreto para una fe inquebrantable. Es un video que te va a enseñar a fundamentar tu fe sobre la roca y no en las emociones. Así que haz clic al video y nos vemos ahí.